Pero bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento, que es a lo que venimos. Y a manera de introducción, vamos a hablar, el tema que le titulé a esta predicación es nuestra respuesta a la santidad de Dios, nuestra respuesta a la santidad de Dios. Y a manera de introducción, hace tiempo yo no sabía qué era lo que significaba que Dios era santo. Solamente escuchaba canciones que hablaban acerca de la santidad de Dios, pero para ser honesto, esas canciones no impactaban en mi vida. Algunos han comprendido que vivir en santidad solamente se basa en abstenciones o en obras humanas, y yo me quedaba con eso. Otros mencionaban que el temor a la santidad de Dios solamente implicaba respeto, y aunque eso es cierto, no es lo que meramente explican las escrituras, ya que como dijo un pastor, no hay nada en el universo más aterrador, más amenazante para la seguridad y bienestar de una persona que la santidad de Dios. A lo largo, usted ha visto a lo largo de la historia se han inventado dioses para poder depender de un fenómeno natural o para no tenerle miedo a un fenómeno natural. Por ejemplo, las tormentas. Usted ha visto en videos cómo son las tormentas en mar abierto y son sumamente peligrosas. Bueno, pues vamos a crear un dios de la tormenta para que podamos lidiar con eso. El fuego. Muchos le tienen miedo al fuego. Bueno, vamos a inventar un dios para que podamos lidiar con el fuego y no podamos temerle el fuego. Pero con un Dios santo, ¿cómo la humanidad se puede relacionar con un Dios santo? Y a lo largo de las escrituras podemos ver a personas que quedaron aterrorizadas con la santidad de Dios, pero no solo se quedaron con el terror o con un pánico hacia Él, sino que se caracterizaron por algo, y esto es por un servicio a Él. Y esto fue porque comprendieron quién es Dios, quién es el Dios que es santo. Y es por ello que el título de este breve estudio es Nuestra respuesta a la santidad de Dios. Ya que si no hemos comprendido ni asimilado qué es el Dios santo, nuestro servicio será vacío e impuro ante Él. Y tenemos dos puntos. Nuestra respuesta a la santidad de Dios, número uno, nos lleva a temerle y sentirnos indignos. Los que tienen cuaderno, ahí veo que tienen notas, y les repito el número uno, nos lleva a temerle y sentirnos indignos. Número dos, nos lleva a Cristo y a obedecerle. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te doy gracias por este momento que nos permites estar aquí. Yo te ruego que seas tú en mi vida. Ayúdame a ser claro, porque tu palabra es clara. Ayuda a que mis hermanos, Padre, comprendan quién eres, tal como lo dijo Jesús, el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como al único Dios verdadero. Ayúdanos, Dios, a comprender de tu santidad. Ayúdanos, Dios, a no solo comprenderla, sino a vivir en santidad. Es en el nombre de Cristo que oramos y damos gracias. Y vamos con el punto número uno, hermanos. Nuestra respuesta a la santidad de Dios nos lleva a temerle y a sentirnos indignos. Y hay varios personajes a lo largo de las escrituras que han tenido un encuentro con la santidad de Dios. Y uno de los más conocidos es la visión que tuvo el profeta Isaías. Y le voy a pedir que me acompañe a su Biblia, a Isaías, capítulo 6. Ahí vaya poniendo un separador porque vamos a estar regresando constantemente a este pasaje. Isaías capítulo 6, del versículo 1, vamos a darle lectura del versículo 1 hasta el versículo 8. Versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios: En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey,
el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Para esto, hermanos, tenemos que comprender quién era el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, pues, era un profeta. Era hijo de Amós. Amós era hermano del rey Amasías. ¿Y esto qué implica, hermanos? Que el profeta Isaías tenía acceso a la corte del rey, pertenecía a la nobleza. La Biblia de Estudio de la Reforma menciona lo siguiente, y lo leo. Isaías en el capítulo 6 recibe el mandato de convertirse en el mensajero de la corte celestial del Señor. Isaías tuvo una visión que le dejó en claro la suprema santidad y trascendencia de Dios. Observe esto, escuche esto. Este Dios debe exigir justicia y rectitud por parte de su pueblo. Y es importante, y un reto que tenemos el día de hoy es tratar de ponernos al menos el 0.10% de lo que sintió, de lo que vivió el profeta Isaías cuando tuvo esta visión de la santidad de Dios. Y aunque va a ser muy difícil deducir qué es lo que realmente experimentó el profeta Isaías, podemos resumirlo con una frase. Fue que observó, presenció a un Dios majestuoso, santo y glorioso. Y lo que podemos ver en el pasaje es que Dios estaba rodeado por seres angelicales. Estos seres angelicales significan los que arden. De ahí que usted puede observar a lo largo del libro de Isaías y lo titula a Dios como el Santo de Israel, el Santo de Israel. Constantemente va a haber este título a lo largo del libro de Isaías. Un pueblo pecaminoso como Israel no son buenas noticias para encontrarse con un Dios santo. Y vamos al versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y yo me hice una pregunta cuando estaba preparando este estudio, y la pregunta fue: ¿por qué Dios decidió darle esa visión al profeta Isaías? ¿Por qué Dios decidió darle esa visión? No lo hace con cualquier persona. ¿Por qué Dios decidió darle esta visión al profeta Isaías? Y el punto es, usted puede observar y puede leer el libro de Isaías y está declarando un juicio que viene contra las naciones, un juicio que viene contra el pueblo de Israel, un juicio que viene contra el pueblo de Judá. El punto es que Isaías tenía que comprender quién era el Dios que lo estaba mandando. Tenía que comprender que un Dios santo exige un pueblo santo. Tenía que comprender quién era el Dios santo que lo demandaba. Y a manera de contexto histórico tenemos que ver cómo se encontraba en ese momento el pueblo de Judá. ¿Qué pecados estaba cometiendo el pueblo de Judá para que Dios les revelara que iba a ir en juicio sobre ellos? Me gusta con lo que menciona el manual bíblico Benguer. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, menciona que vivían externamente a lo que la ley pedía, pero había un problema. No tenían un corazón verdadero hacia con Dios. Usted puede regresar, no es necesario que lo busque. Usted puede regresar a pasajes anteriores donde Dios le declara al profeta Isaías: estoy harto de sus sacrificios. Y como dice Isaías 1:21, ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella rectitud, pero ahora asesinos. El punto es, voy a sacrificar animales para que yo pueda pecar. Voy a sacrificar un animalito para que yo pueda fornicar. Voy a sacrificar un becerro para que yo pueda mentir. Voy a sacrificar para poder adulterar. Póngale el pecado que usted quiere. Ese era el punto. Así se encontraba el pueblo de Israel. Vivía externamente lo que la ley pedía, pero no tenían un corazón fiel hacia con Dios. Y todo esto lo podemos resumir en hipocresía. Hipocresía. Así es como se encontraba el pueblo de Judá. También es importante mencionar que en ese momento, en el año de la muerte del rey Usías, cuando tuvo la visión del profeta, Israel
se encontraba militarmente bien armado, o sea, tenía una potencia militar y también comercialmente estaban siendo prósperos. Entonces, si para el pueblo de Israel todo le estaba yendo muy bien, ¿qué sentido tendría que Dios viniera a enjuiciarme? Es por eso que el profeta Isaías tenía que comprender quién era el Dios santo que lo estaba mandando. De tal manera, pónganse en su lugar, hermano. Eh, en ese tiempo eran torturados los profetas y venir a dar malas noticias, ¿qué es lo que iba a pasar con el profeta? Probablemente lo fueran a matar. Entonces él tenía que temer, aterrorizarse más del Dios Santo que del hombre. Y por ese propósito es que Dios decidió darle la visión. Y podemos ver, hermanos, que Isaías tendría que temer quién es el Dios Santo que lo estaba enviando, de qué manera que temiera más a él más que al hombre. Pero regresamos a nuestro pasaje, versículo 1. ¿De qué se asombró y de qué temió el profeta Isaías? Nos dice el versículo 1, lo leemos nuevamente. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Ahora, vamos a tratar de explicar cómo fue esta visión. Isaías estaba claramente, seguramente estaba en el templo, en la tierra, pero inmediatamente tuvo una visión del trono, de la morada de Dios. Seguramente el profeta estaba perplejo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y aquí lo que podemos observar en las escrituras, la palabra orla, que aparece aquí en mi Biblia, la palabra orla se refiere al borde del manto de la túnica gloriosa del Señor que llenaba el templo. Isaías estaba en el templo terrenal, pero la visión que estaba teniendo trascendía más allá de la tierra. El trono de Dios está en el templo celestial. Versículo 2. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Observe esto. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahora, los serafines son ángeles poderosos, no son cualquier ser angelical creado por Dios, son ángeles poderosos, como lo mencionábamos hace rato, significa los que arden. Y sería bien mencionar, ¿por qué tienen 6 alas? ¿Por qué tienen 6 alas? El versículo 2 nos dice, 2 alas cubren sus rostros. ¿Por qué cubren sus rostros? Bueno, porque aunque ellos son poderosos, ni siquiera podían contemplar la gloria de Dios. Inmediatamente serían consumidos si así lo hicieran. Con 2 alas cubren sus pies. ¿Por qué cubren sus pies? Bueno, ni siquiera, a pesar de que habían sido purificados, a pesar de que eran limpios, no podían pisar la presencia del Señor. Reconocen su inferioridad, demuestran su misión. Aunque son poderosos, no se comparan con la gloria de Dios. El versículo continúa, 2 alas para volar. Con esas alas con las que vuelan, son con las que sirven a Dios. Y el versículo 3 nos explica cómo sirven al Dios que está sentado en el trono. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y este texto es sumamente profundo, hermanos, pero vamos a explicar lo que es muy notorio. Y usted, dígame, ¿qué palabra se repite 3 veces en el versículo 3? Santo, santo, santo. En otros pasajes usted puede hojear ahí su Biblia y no va a observar que la Biblia diga que Dios es misericordioso, 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 o que recalque un atributo más de 3 veces como lo hace con su santidad. Pero ¿por qué aquí los serafines alaban a Dios diciéndole santo, santo, santo? Y nos vamos a apoyar un poco con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. No lo vamos a leer, pero usted puede ahí separar con su mano y con la otra mano para que pueda ir comparando, para que lleguemos cuál es la razón de por qué se repite 3 veces santo.
Apocalipsis capítulo 5, tenga a la mano también el pasaje de Isaías 6. Apocalipsis capítulo 5 nos dice que Dios es el que está sentado en el trono. Dios Padre es el que está sentado en el trono. El Padre es el que está sentado en el trono. En Apocalipsis 4:6 también nos menciona que había 4 seres vivientes. Isaías menciona que estos son serafines y al igual que con Juan menciona que tienen 6 alas. Y en Apocalipsis 4:8 estos 4 seres vivientes no cesaban de decir santo, santo, santo. En Apocalipsis 5, hermanos, tenemos una clara revelación de Dios en su plenitud que está en el trono, es decir, la plenitud de la Trinidad. El Padre es el que se está sentado en el trono con un libro en la mano derecha. Apocalipsis 5:5 señala que el Hijo es el que es digno de tomar el libro. Apocalipsis 5:7 nos menciona que tiene poder para tomar el libro porque tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios es una alusión al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, la Trinidad es la que está en el trono. La Trinidad es la que está en el trono. Y el profeta Isaías tuvo esta visión antes que el apóstol Juan. 3 personas, un solo Dios. Esto es asombroso, pero a la vez temeroso, hermanos. ¿Y qué contempló el profeta Isaías? Santo, santo, santo. Es una alusión al Dios Trino. Regresamos a nuestro pasaje, hermanos, Isaías 6:3. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Ahora, usted recuerda que habíamos mencionado que el pueblo de Judá se encontraba en una posición fuerte militarmente. Bueno, pues aquí el profeta Isaías señala, es santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Ni siquiera todo el poder que tenía el pueblo de Israel se comparaba con el Señor de los ejércitos. Y esta palabra, hermanos, el Señor de los ejércitos, se puede interpretar de diferentes maneras, porque es un título constante que usted va a ver en el libro de Isaías. Y comenta el pastor John MacArthur, se puede interpretar como un guerrero que es poderoso, un líder de los ejércitos, capaz de conquistar a todos los enemigos de Israel para garantizar su supervivencia. Y la número 2 es un juez justo de un pueblo pecador. Y esa es la idea que tiene aquí el profeta Isaías. Pero no todo quedó allí. Cuando Isaías vio que los ángeles decían, santo, 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 quedó aterrorizado. Pero sería bueno explicar, ¿qué es lo que quiere decir la palabra santo? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra santo? Y la palabra santo quiere decir que es separado. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de la esencia de Dios. Es una esencia inaccesible, de la cual no somos dignos de ella. Algunos eruditos han concluido que la santidad de Dios en la Biblia hace alusión como algo que es extraño. No habla de pureza moral, sino habla de extrañeza, algo que lo hace único. El punto es, hermanos, que ni siquiera este estudio y los estudios que tengamos más adelante nos llevarán a comprender al 100% al Dios Santo. Pero la implicación es, hermanos, busquemos ser santos, no moralistas. El moralismo confía en sus propias obras. La frase que tiene una persona que es moralista es la siguiente: si me porto bien, seré aceptado, ya sea con el hombre o ya sea con Dios. Confía en su propio entendimiento, confía en él mismo para hacer lo correcto. Y de cierta manera, personas no creyentes pueden ser moralistas, pero eso no te hace santo, hermano. El moralismo lleva al infierno. Eso no se compara con la santidad de Dios. Lo que te hace santo, como lo vamos a ver más adelante, es depender de la obra de Cristo en la cruz. Eso te hace santo. Nosotros dependemos de Cristo y de su palabra para hacer lo correcto delante de Él. Y de tal manera que las buenas obras
vienen después de la gracia salvadora, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y regresamos al punto, hermanos. La Biblia no nos dice que Dios sea amor, 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 ni justo, 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 ni omnipotente, ni omnipotente, omnipotente, ni omnisciente, 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 sino nos dice que es santo, santo, santo. ¿Por qué? Lo explica el pastor John MacArthur. La santidad de Dios caracteriza a todos sus demás atributos y todos estos caracterizan su santidad. Y el profeta Isaías en el versículo 3 vio que la gloria de Dios trascendía más allá del trono celestial. Versículo 3, la última frase: llena está toda la tierra de su gloria. La gloria no solo trascendía en el trono, sino trascendía en toda la tierra. E incluso nosotros hoy lo podemos ver por medio de su creación. Y el punto al que llegó el profeta Isaías es: Dios es santo, yo no lo soy. Entonces, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué será de mí? Y esto es un temor, un asombro, incluso un terror ante la presencia del Dios Santo. Y observe el versículo 4, cómo lo explica. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Supo que era indigno de Dios, temió a morir cuando presenció la santidad de Dios. Y aquí tenemos algunas frases, y dice la Biblia que tembló y hubo humo. Este es un simbolismo de la presencia de la santidad de Dios cuando Dios se revela con toda su majestad, con todo lo que Él es. Usted puede recordar, acompáñeme rápidamente al libro de Éxodo, Éxodo 19, versículo 16 al 22. Y aquí vamos a explicar rápidamente unas frases clave que nos lleva a comprender cómo el temblor y el humo significan la presencia de la santidad de Dios. 19:16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió de la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Versículo 21 de Éxodo 19 dice: no sea que traspasen los límites y perezcan muchos de ellos. Versículo 22, que se santifiquen los sacerdotes, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Acabamos de tener un simulacro y usted vivió el sismo del 2017, el 19 de septiembre. ¿Le causó miedo eso? ¿Le causó temor o nada más le tuvo respeto al sismo? ¿Ha observado cómo son las tormentas en mar abierto? ¿Ha observado esos videos? Bueno, pues Dios es mucho más temible que eso. La santidad de Dios es mucho más temible que eso. Regresamos a nuestro pasaje, Isaías 6:5, y estamos terminando el primer punto. Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues yo soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito,
porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta exclamación, ¡ay de mí! Yo creo que hasta se quedó muy corta, hermanos, ¿no? Isaías contempló y conoció quién era Dios, quién era su pueblo y quién era Dios. Pero aquí vemos que el profeta utiliza la palabra labios inmundos. ¿Por qué llegó a esa conclusión de labios inmundos? El pastor Sugel Michelén indica que utiliza la palabra labios inmundos porque se sintió leproso. Usted recuerda que los leprosos cuando estaban llenos de lepra tenían que declarar inmundo, inmundo, inmundo. El profeta Isaías, ante la presencia de la santidad de Dios, eso fue lo que sintió, se sintió leproso. Y de cierta manera, hermanos, si los labios son inmundos, mucho más el corazón. Ese es el punto. Por eso es que quedó aterrorizado, porque sabía que su indignidad ante Dios solamente ameritaba algo, y esto es juicio, juicio. El profeta Isaías comprendió que Dios demandaba un pueblo santo y él tenía que comprender quién era el Dios santo para ahora sí ir y declarar que estaban en juicio con el Dios santo. Y en otros pasajes de las Escrituras podemos ver experiencias muy similares, y una de ellas es del libro de Job. Le voy a invitar que me acompañe al libro de Job. El libro de Job, capítulo 42. Job 42. Vamos a darle lectura de los versículos 4 al versículo 6, pero para ponernos en contexto, hermano, perdóneme tantito. Un tema importante del libro de Job, y si quiere usted lo puede anotar ahí al inicio de su Biblia, un tema importante del libro de Job, lo podemos resumir con la siguiente frase: el Dios que vale la pena servir, el Dios que vale la pena servir. Y ahorita vamos a explicar por qué. Me gustaría ponerlo en contexto. Y usted sabe y usted recuerda quién era Job. No fue una persona ficticia, hermanos. No fue alguien que dijo, ay, voy a inventarme esta historia. Job fue un hombre verdadero que estaba sufriendo. Había sufrido la pérdida de sus hijos. Había perdido todos sus bienes. Había perdido todo lo que era él. Incluso, hermanos, estaba perdiendo la vida. Diría un pastor, lo único que Dios le dejó fue la esposa. Sabía que la iba a necesitar, por eso se la dejó, hermano. Así que apapache a su esposa, la va a necesitar. Y en esto, ahí aparece el libro de Job como una corte, y en eso aparecen tres amigos de Job, los cuales le mencionan a Job: tú estás sufriendo porque tienes un pecado oculto. Y de cierta manera, hermanos, vamos a ponernos en la vida de Job. La Biblia menciona que él era un varón justo y temeroso de Dios. Y el hecho de que él estuviera sufriendo tenía una pregunta que seguramente nosotros la tenemos en cualquier momento de nuestra vida. ¿Por qué me está pasando esto? Y ante esa pregunta llegaron tres amigos y le dijeron: tú estás pasando esto porque tienes un pecado oculto. Job se defendió ante eso que le habían comentado sus compañeros. En eso aparece un cuarto amigo y regaña a Job por haberse autojustificado. Y por último aparece Dios a manera de torbellino, como en un torbellino, perdón. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio a Job de su sufrimiento? ¿Cuál fue la respuesta? Job, témeme porque yo soy Dios. Yo no tengo que dar explicaciones de lo que hago. Esa fue la respuesta principal de Dios con Job. No se quedó todo ahí. Usted puede leer los pasajes más adelante y Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Pero ante esa respuesta que Dios le dio a Job, ¿cómo respondió Job? El capítulo 42, versículo 4 al 6 dice: escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Todo lo que estaba pasando, Job quedó a un lado, quedó desapercibido con la santidad de Dios. Supo que eso era más temeroso que lo que él estaba pasando. Y algo que experimentó Job, supo que era indigno de Dios. Y otro pasaje que lo vamos a tocar más adelante, no es necesario que lo busque, usted puede recordar en Lucas 5:8,
cuando Pedro nos narra en los evangelios que Pedro había estado toda la madrugada intentando pescar y no habían pescado nada. Entonces, al amanecer, se encuentran al Señor Jesucristo y Él les dice: Pedro, avienta las redes. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Dudó, pero bueno, aventó las redes. ¿Qué pasó? Las redes fueron llenas, que incluso se tuvieron que bajar de la barca porque si no, esta se podía voltear. Ante eso, Pedro exclamó: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque supo que estaba en la presencia del Dios Santo y se sintió indigno. Más adelante regresaremos a este pasaje y lo explicaremos, porque no todo se quedó allí, hermanos. Pero a manera práctica, ¿de qué me sirve conocer que soy indigno de Dios? Eso a mí, ¿a qué me lleva? ¿A qué me implica? ¿De qué manera me sirve saber esto? Pues precisamente, hermanos, concluiríamos que no somos dignos de Él y necesitamos a un Salvador, y todo está apuntando a Cristo, que es el único que nos hace ser dignos ante Dios. Y también me gustaría mencionar algo, hermanos. A manera personal, yo no he experimentado algo sobrenatural como pasó con Isaías, como pasó con Pedro o como pasó con Job. Pero sí he presenciado la santidad de Dios, sí he presenciado la santidad de Dios. Y muchas veces queremos experiencias sobrenaturales y no nos damos cuenta que el Dios Santo se sigue revelando, pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra. A través de su palabra. Quiere una experiencia con el Dios Santo, vaya a la palabra, vaya a la Biblia. Y esta es la única vez que yo tuve una experiencia con la santidad de Dios y fue escucharle por medio de su palabra. Y me gustaría contarle algo. Hace tiempo mi papá tuvo un accidente y yo, siendo una persona incrédula que de cierta manera conocía de Dios, ya que había escuchado y tenido la oportunidad de escuchar las predicaciones de mi padre y también no solo escucharlo, sino vivir acerca de quién es Dios. Y viéndolo en el hospital al borde de la muerte, era yo que lógico que le dijera a Dios que me devolviera a mi papá. Hermanos donde asistíamos anteriormente de la congregación me decían: estamos orando por tu papá, estamos orando por sanidad, hemos extendido esta petición a congregaciones del extranjero, personas de China están orando por tu papá. El clamor en la vida en el mes de noviembre del año del 2019 fue por la vida del hermano Gamaliel, que así se llamaba mi papá. Y yo, siendo incrédulo, hermanos, quería callar un pensamiento que tenía mucho en mi mente en ese momento. Y eso que yo quería callar era lo que mi papá una vez me había dicho: hijo, que no se haga lo que ustedes quieren, sino que sea la voluntad de Dios. Y yo quería callar eso, porque en ese momento mi Dios era mi papá y se me estaba yendo. Y recuerdo que un día viernes quedé confrontado, fui a la oficina donde mi papá tiene hasta la fecha todos sus libros, porque a él le gustaba estudiar mucho de teología, y tomé uno de sus libros. El libro fue del pastor John MacArthur, que se llama Difícil de creer. Y estando nuevamente en el hospital, en la sala de espera, para mi sorpresa, el libro tenía el siguiente pasaje, que hasta la fecha lo tengo en mente. Mateo 10:37, no lo busque. Mateo 10:37, usted lo sabe. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Esas palabras, hermanos, me rompieron el corazón, porque yo sabía que tenía que renunciar a mi papá. Pero lo que más me confrontó en mi corazón y mi vida es que yo no era digno de Dios. Y el que yo no fuera digno de Dios, eso me causaba temor y terror. Porque si yo no era digno de Él, entonces ¿qué iba a hacer de mí? Y esa fue la primera vez que Dios me hizo ver por medio de su palabra que yo no era digno de Él. Y no todo quedó ahí, hermanos, hubo esperanza y más adelante lo vamos a mencionar. Pero en ese momento quedé quebrantado y supe que era indigno por medio de su palabra. Y usted por medio de su palabra puede contemplar la santidad de Dios. Y
Hemos hablado hasta aquí, hermanos, que la respuesta a la santidad de Dios debe de causar temor, debe de causar asombro, debe de causar quebrantamiento, debe de causar indignidad ante Él. Pero llega un momento en el que el Dios que es santo nos revela que no somos dignos de Él, pero en ese momento que hemos comprendido que no somos dignos de Él, Él nos menciona, no temas, no temas, obedéceme, sígueme. Aunque no somos dignos de Él, escuche esto, aunque no somos dignos de Él, nos hace partícipes de su santidad. Y nosotros respondemos en obediencia y en humildad ante Él porque Él nos otorga su perdón. Y como lo hemos mencionado, todo esto apunta a Cristo, a Cristo. Y pasamos al punto número 2. Punto número 2. Nuestra respuesta a la santidad de Dios nos lleva a Cristo y obedecerle. Nos lleva a Cristo y obedecerle. Regresamos a nuestro pasaje de Isaías, hermanos. Isaías 6:6. Isaías 6:6. Dice la palabra de Dios. Entonces volvió hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y aquí hay varias preguntas que yo me hice. ¿Acaso que el carbón estuviera encendido y que el ángel haya tocado al profeta Isaías con sus labios no lo quemó? Y también podemos ver, ¿no?, que Dios, el Dios Santo, tuvo que mandar a un ángel a que limpiara la iniquidad de Isaías. El punto del pasaje del versículo 6, hermanos, está hablando de purificación. Está hablando de purificación. Eso es lo que simboliza el carbón encendido tomado del altar. Que haya un altar en la visión del trono celestial. Recuerde usted que el altar se utilizaba para purificar los pecados. Usted sabe que en el altar se sacrificaban los animales porque el sacrificio que se hacían con los animales purificaban los pecados. Sin duda, hermanos, este pasaje está apuntando a Cristo, pero vamos a hablar de algo no más importante, pero de lo que está hablando explícitamente aquí el pasaje. Que el carbón haya estado encendido habla de fuego. Y el fuego tiene varios significados en la Biblia, hermanos. No es necesario que lo busque. Número 1, habla de la presencia de Dios. Usted puede recordar en el libro de Éxodo cuando se le apareció a Moisés en una zarza ardía. Habla de la presencia de Dios. Número 2, habla del juicio de Dios. Usted recuerda que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego. Juicio por sus pecados. El Señor Jesucristo también enseñó que el infierno era como un fuego inextinguible. Y con esto, hermanos, a veces tenemos que ser cuidadosos porque le oramos o le cantamos a Dios que traiga fuego y yo no considero sabio esa oración. Estamos llamados a orar con entendimiento, a cantar con entendimiento. El punto número 3, hermanos, habla de purificación. Purificación. Y los instrumentos que se utilizaban para hacer los sacrificios eran purificados con fuego. También vemos que en el Antiguo Testamento el oro, la plata y el bronce los hacían pasar por el fuego para que fueran purificados. La palabra purificar quiere decir hacerlos limpios. Y esto es lo que nos dice el versículo 7. Observe el versículo 7. Con él tocó mi boca, me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Ahora, hermanos, que haya un altar y que de ahí hayan tomado las tenazas, está apuntando al sacrificio de Cristo. Ahí está apuntando al sacrificio de Cristo. Y el punto es, hermanos, aunque Isaías, usted puede observar, Isaías le pidió perdón a Dios. ¿Isaías le pidió perdón a Dios? No le pidió perdón a Dios. Él le otorgó perdón a Isaías sin que él se lo pidiera. Isaías sabía que no era digno de él, que era un leproso ante Dios. Ahora Dios viene y lo purifica y perdona sus iniquidades. Dios purifica a Isaías para su servicio con el principal propósito de hacerlo aceptable para él.
digno de él, no porque Isaías lo fuera, sino porque Dios lo hizo. Ahora, esto tiene una implicación para nosotros, hermanos, porque nosotros sabemos cuál es nuestra posición ante Dios. Y si no fuera por lo que Cristo ha hecho, nosotros no seríamos dignos de Él, nosotros no seríamos limpios ante Él. Y la implicación es, ¿nos seguiremos jactando con nuestras obras? ¿Nos seguiremos jactando con lo que nosotros hacemos? ¿O vamos más allá? Cuando su hermano peca, ¿usted compara su vida con la de su hermano y lo juzga? El punto es, si vamos a compararnos con alguien, comparémonos con el Dios Santo, con Cristo, y determinemos cómo está nuestra vida. Ese es el principal propósito. Dependamos de Cristo en lo que Él ha hecho. Nos ha hecho justos ante Dios y en eso debemos de gloriarnos. En eso debemos de gloriarnos. Y es importante mencionar el hecho de que el profeta Isaías fuera inmundo y pecador. Aquí el pasaje no está hablando de que haya sido salvado, sino que Dios lo está purificando espiritualmente para su servicio. No habla de salvación, está hablando de purificación. La sangre de Cristo en el nuevo pacto nos hace puros y tenemos acceso a la presencia del Dios Santo. Y el Espíritu Santo, por medio de su palabra, son los que nos limpian, nos santifican el día de hoy. Y a manera de pintura, para que podamos comprender esto, a manera de ilustración, usted cuando va a recibir visitas, sabe que va a recibir visitas y comienza a hacer qué hacer en su casa. Y ya ha pasado la tarde, pues recibe las visitas con la misma ropa que hizo, con la que hizo el quehacer. ¿Qué hace? O se mete a bañar y después de meterse a bañar sale y se vuelve a poner la misma ropa con la que hizo el quehacer. No, pues nos bañamos y nos cambiamos de ropa, ¿verdad? Bueno, el profeta Isaías tenía que ser limpio de su inmundicia ante el servicio del Dios Santo, porque eso es lo que merece un Dios que es santo. Requiere de un pueblo santo. Y ahora, ¿cómo una persona que es indigna puede tener acceso con el Dios Santo? Y yo le voy a hacer varias preguntas y usted me las va a contestar. ¿Cómo una persona indigna puede tener acceso con el Dios que es santo? Número 1, ¿orando más? ¿Sí o no? Contésteme con un sí o no. ¿Orando más? ¿Evangelizando más? ¿Leyendo la palabra? ¿Viviendo la palabra? Si sus respuestas fueron sí, déjeme hacerles otras preguntas. ¿Usted vivió la condenación por el pecado? ¿Usted apagó la ira de Dios por el pecado? ¿A usted lo crucificaron en la cruz? ¿Usted resucitó? Y las respuestas a estas preguntas es un no, porque eso lo hizo el Hijo. Eso lo hizo Cristo. Y toda esa obra la tuvo que hacer el Hijo en castigo por el pecado que nosotros cometimos, de tal manera que el Dios que es santo, del que nadie es digno, por la obra del Hijo somos santos y tenemos acceso ante el trono de la gracia. Tenemos acceso con el Dios que es santo por la obra del Hijo. Y por lo tanto tenemos a su Espíritu, que es el sello de nuestra salvación. Y su Espíritu nos santifica. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es así como nosotros podemos presentar un servicio limpio a un Dios santo. ¿Y cómo aplica esto a nuestra vida, hermanos? No estoy diciendo que no evangelice, no estoy diciendo que no predique, no estoy diciendo que no ore, que no viva la palabra. Lo que estoy diciendo es que usted no se jacte por esas obras y usted no dependa de esas obras para hacerse justo ante Dios, sino dependa de Cristo. Dependa de Cristo. ¿Quiere tener acceso con el Dios Santo? Amigo que estás aquí, si no has escuchado el Evangelio, ¿quieres tener acceso con el Dios Santo? Depende de Cristo, depende de la obra que Él ha hecho para perdón de pecados, de tal manera que su obra nos hace tener acceso con el Dios que es santo. Y ahora, ante el profeta Isaías observar el perdón que Dios le otorgó, ¿cuál fue su respuesta?
¿Cuál fue su respuesta del profeta Isaías? Versículo 8. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Ahora, es importante mencionar esto, hermanos. El versículo está enfatizando un terror del profeta Isaías ante ah, ante la pregunta que Dios le hizo. No está enfatizando eso. Seguramente lo estaba, pero no está enfatizando eso, porque no solamente el profeta Isaías experimentó el temor, el terror, el pánico de Dios, sino también su perdón. También su perdón. De tal manera que Dios le hizo saber algo a Isaías. Sí, Isaías, eres indigno y yo soy santo y tú no lo eres, pero no temas, obedece lo que te digo. Ahora sí, vamos a ir al pasaje de Lucas. Creo que esto nos va a dejar un poco más claro del punto. Pasaje de Lucas, Lucas 5, versículo 8 al 11. Ya le había platicado un poco de esta parte de lo que experimentó Pedro junto con sus compañeros, sus otros discípulos. Lucas 5, 8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Veo que todavía siguen hojeando algunas Biblias, los espero, hermanos. A veces yo quiero ir rápido, pero ya estamos todos ahí, ¿verdad? Versículo 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues yo soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús, siguieron a Jesús. Tenemos palabras y frases clave para entender aquí con estos versículos. En el versículo 8, Pedro exclama a Jesús: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Supo que estaba en la presencia del Dios, del Santo de Israel. Versículo 9, el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros. Versículo 10, Jesús responde a Simón: no temas. Versículo 11, siguieron a Jesús. Parafraseando un comentario con respecto a estos versículos del pastor Arcis Sproul, él menciona: Pedro, sabiendo que era indigno y pecador y que le dijo a Jesús que se apartara, Jesús, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, siendo el Dios santo, ¿qué hizo? No se apartó, sino que ahí se quedó. Pedro y sus compañeros obedecieron la palabra de Jesús y le siguieron. El punto es, hermanos, obedecemos la palabra de Dios porque sabemos quién es Él y el perdón que nos ha otorgado. La obediencia y el servicio a Dios no es algo opcional, es algo que se debe asumir. Isaías estaba consciente de su pecado, pero sabía de la pureza que Dios le había otorgado. En respuesta fue humildad y sumisión por el Dios Santo, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. ¿Y cuál fue la respuesta? Obedecer la palabra de Dios. Y haremos un breve paréntesis aquí, hermanos, ya casi estoy por concluir. Y este es un comentario que no solamente yo tengo, sino varios hermanos lo han tenido. Y podemos observar o podemos conocer que hay pastores conservadores que han tenido una experiencia con la santidad de Dios. Tal es el caso del pastor Arcis Sproul. Usted puede checar su experiencia que tuvo con la santidad de Dios en internet. Otro pastor que ha tenido una experiencia es el pastor John Piper. Pero han habido personas que han tenido experiencias que solo ha sido emocionalismo, que no edifica en nada y solamente se han utilizado por puro show. Usted puede observar las predicaciones del pastor Arcis Sproul y del pastor John Piper y no hablan de sus experiencias, sino solamente hablan de la palabra de Dios. Y quizá muchos de nosotros, hermanos, no hemos experimentado una visión o algo como pasó con esos pastores o el profeta Isaías, pero el punto es, ¿debo esperar una experiencia para comprender la santidad de Dios
y así obedecer a su palabra? ¿Debo esperar una experiencia para comprender la santidad de Dios y así obedecer su palabra? Yo tengo dos respuestas, hermanos. Sí y no. Sí y no. Sí, pero si su experiencia está subordinada por la palabra de Dios, está controlada y escudriñada por esta. No si solo está esperando tener visiones y sueños y experiencias emocionalistas que no edifican, que carecen de sentido. ¿Y cómo podemos sustentar esto con la Biblia, hermanos? Vamos a Hebreos 1, 1 al 2. Hebreos 1, 1 al 2. Hebreos 1, 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Aquí viene la frase, muchas maneras. ¿A qué se refiere esto? A las visiones, a las parábolas, al simbolismo que se dio por medio de los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento, de cómo Dios se había revelado en el Antiguo Testamento. Tenemos el versículo 2, nos dice, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué significa que nos haya hablado por su Hijo? Es una referencia a la palabra de Dios, hermanos. Es una referencia a la palabra de Dios. En Juan 10:38, no lo busque porque voy a mencionar unos versículos aquí, anótelos nada más. En Juan 10:38, Jesús enseñó que el Padre está en él y el Padre. Jesús enseñó, el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 17:17, las palabras del Padre son verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Padre que tenemos aquí es la que fue inspirada por su Espíritu Santo. Las palabras que el Hijo ha dado es el mensaje completo de redención. No necesitamos más. Aquí está la revelación completa de las palabras del Dios Trino. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos, hermano? Y la implicación a todo esto es, no busquemos una experiencia emocionalista con Dios. Vayamos a su palabra, que seguramente nos va a hablar por medio de ella. Sí, quizá haya una emoción, sí, quizá haya una experiencia, pero estará subordinada por lo que es verdad. La palabra de Dios es verdad. No debemos esperar una visión como la de Isaías. Tenemos su palabra y es suficiente para quedar pasmados con su santidad. Y valoraremos la obra del Hijo para hacernos partícipes con su santidad. Estamos a punto de concluir, hermanos. Nuestra respuesta a la santidad de Dios es su misión, nos lleva a Cristo y nos lleva a obedecerle, pero no por pánico a Dios, no por miedo o terror a Él, que aunque en su momento se tuvo y quizá lo debamos seguir teniendo en mente, no le debemos con ese principal propósito, sino en humildad y gratitud por hacernos partícipes con el Dios Santo. Me gusta el pasaje de Isaías 66. Vaya conmigo a Isaías 66. Y si alguna vez usted ha preguntado, bueno, yo sí tenía esta pregunta, a veces pienso que tiene las mismas preguntas que yo, pero yo me preguntaba, ¿qué es lo que le llama la atención a Dios? ¿Qué es lo que le llama la atención a Dios? ¿Qué mira de nosotros? Bueno, aquí su palabra nos dice qué es lo que le llama la atención, qué mira de nosotros. Isaías 66, versículo 1 a 2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podrían edificarme? En otras palabras, ¿creen que un templo, está hablando del Antiguo Testamento, sea un lugar adecuado en el cual yo pueda estar? El universo es mi morada, yo no necesito un templo hecho por humanos. Si el universo es mi morada, yo todo lo he creado. Todo esto hizo mi mano, dice el versículo 2. Todo esto hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor.
observe lo que sigue, observe lo que sigue. Pero a este miraré. Hay algo que me llama la atención. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios, hermanos, busca y mora en el corazón de una persona que toma en serio su palabra. En Juan 14:23, Jesús dijo, no lo busque, anótelo. Jesús dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. La respuesta al Dios que es santo es creer y temblar ante su palabra. Y lo tomamos en serio, hermanos, tomamos en serio su palabra cuando la leemos, la escudriñamos, la creemos y la vivimos y está por encima de todo. Está por encima de todo. Nosotros quizá nos sintamos que no somos dignos de Dios y la respuesta es que sí, no lo somos. Pero en Cristo podemos ir y ser sumisos a lo que Él nos demanda y actuamos en servicio de Él. Concluyo, hermanos. Recuerdo la segunda vez que Dios me hizo temblar ante su palabra. He tenido varias, pero creo que esta nos va a dejar un poquito más en claro. Y fue en el velorio de mi papá. Todos nos decían que la voluntad de Dios se había hecho y que eso era bueno. Pero a decir verdad, aunque Dios ya me había revelado quién era anteriormente, mi corazón seguía duro. Yo no hallaba consuelo en esas palabras. ¿Cómo podía ser la voluntad de Dios si mi papá se había muerto? En eso entró el maestro del seminario de mi papá a su oficina porque ahí estaba mi mamá. Y ella al verlo le hizo la pregunta que todos teníamos. ¿Por qué pasa esto? Mi papá, hermanos, tuvo un accidente en las escaleras de la casa, cayó, fue al hospital y falleció. Y todos teníamos esta pregunta. ¿Por qué pasa esto? Estábamos atónitos y no habíamos comprendido qué es lo que había pasado. Y quizá esa pregunta nosotros se la pudimos haber hecho a mi papá, pero él ya no estaba con nosotros. Cuando mi mamá le hace la pregunta al maestro, inmediatamente yo pensé que el maestro nos diría todo lo que los demás nos habían dicho. Fue la voluntad de Dios. Y sí fue la voluntad de Dios, hermanos. Pero mi asombro es que el maestro no dijo eso. Se quedó callado, abrazó a mi mamá y se puso a llorar con ella. Y esa acción a mí me impactó porque fue muy diferente a la de todos los demás. Cuando nos tranquilizamos, él nos habló del pasaje de Juan. No era el maestro, hermanos, era la palabra de Dios actuando ahí en ese momento. Y cuando nos tranquilizamos todos, él tocó el pasaje de Juan y ahí estuvo la palabra de Dios nuevamente. Y la tengo muy en mente porque va a ser muy difícil que se me olvide. Él toca el pasaje de Juan y empieza a explicar el pasaje de Juan de la resurrección, muerte y resurrección de Lázaro. Y explicaba, Marta y María le decían a Jesús cuando lo vieron, si tú hubieses estado antes aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y recuerdo la explicación del pasaje, pero con lo que me quedé fue la respuesta que Jesús les dijo. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y el maestro recitó, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando terminó de recitar ese pasaje, el maestro expresó, Gamaliel vive, Gamaliel vive. Quería caer y llorar en profundidad ante esas palabras. Porque ahora el Dios Santo, que me había revelado que yo no era digno de Él, por medio de su palabra me reveló también, quiero que seas partícipe de mi santidad. Porque en ese momento yo quería conocer al Dios con el que estaba mi papá. Y todo sucedió, hermanos, por medio de su palabra, por medio de su palabra. Y esa debe ser nuestra respuesta ante Él, porque Él nos ha revelado quién es Él. El Santo de Israel, por el sacrificio del Hijo, nos hace ser partícipes de su santidad. Y en respuesta a todos nosotros temblamos ante su palabra. Y tal vez sintamos terror, tal vez sintamos temor, pero esa no es nuestro principal propósito de obedecerle a Él, sino en gratitud por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Llegará el final, hermanos, en que la gloria que vio el profeta Isaías sentado
vio el profeta Isaías al Dios sentado en su trono, será revelada en toda la tierra. Toda la tierra será llena de su gloria, como en el divino salón del trono. Temamos y sirvamos a la palabra del Dios Santo, hermanos. Oremos. Padre, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque has estado ahí con nosotros. Porque aunque nosotros, Padre, sabemos que no somos dignos de ti, tú nos haces partícipes. Y esto lo has hecho, Padre, por la obra del Hijo. Ahora, Dios, nosotros tememos ante tu santidad, tememos ante tu gloria, y ayúdanos así tenerlo en mente siempre, pero no quedarnos allí, sino, como dice el libro de Hebreos, por el sacrificio del Hijo tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso con el Dios Santo. Ayúdanos, Padre, a ser sumisos, a ser obedientes, no con nuestras fuerzas, sino que tú, Padre, por medio de tu gracia, nos lleves a servirte y a obedecerte, a temblar ante tu palabra. Gracias, Padre, por este momento, por esta palabra. Es en el nombre de Cristo que Jesús oramos y te rogamos que nos ayudes a ponerla en práctica. Amén y amén. Dios les bendiga.